El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte esta meditación y te voy a leer lo que dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Precioso Dios, te doy gracias en esta mañana porque me permites compartir la palabra. Te ruego que pueda edificar la vida de las personas que la están escuchando, así como edificó la mía, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de comenzar a desglosar un poquito este salmo, quisiera explicarte lo que significa la palabra examinar, porque aquí vemos que el salmista le dice a Dios: examíname, oh Dios. Y examinar significa observar, escudriñar con mucha atención, tratando de averiguar lo más íntimo, los detalles menos manifiestos. Ahora, en base a lo que estamos viendo que es escudriñar o examinar, nosotros a simple vista podemos conocer nuestras debilidades y también podemos conocer nuestras fortalezas. Nosotros pues en las distintas áreas en las que nos desarrollamos podemos ver qué cosas de nuestro carácter no son buenas y que tenemos que ir cambiando. Sin embargo, aquí el salmista le está diciendo a Dios que lo examine. Aquí David fue al Dios de todo conocimiento. Recordemos que Dios conoce todas las cosas. Nosotros podemos ver a simple vista ciertas actitudes, pero no lo conocemos todo. Sin embargo, Dios conoce todas las cosas. David fue al Dios de todo conocimiento, que podía examinar en los niveles más profundos que nosotros no podemos. Nosotros no podemos ir hasta ese punto. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por mucho que nos conozcamos, jamás vamos a conocer el todo de lo que hay en nuestro corazón. David sabía que Dios lo conocía mejor que él mismo. Ahora, quiero hacerte una observación. No es fácil pedir esto, porque podríamos sorprendernos de lo que Dios podría mostrarnos. La realidad es que se necesita humildad, pues siempre es más fácil echarle la culpa a los demás que decir quizás soy yo. Cuando David le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, no cualquiera hacemos esto. A lo mejor somos muy dados a cuando oramos, pues generalmente oramos por distintas peticiones. Podemos orar por la familia, podemos orar por el trabajo, por la economía, podemos orar por muchas áreas, pero pocas veces oramos por nosotros mismos. Y es interesante cómo aquí David le dice a Dios esto, ¿no? Le hace esta petición. Y esto no es fácil, o más bien es fácil pedirlo, pero ya cuando Dios comienza a escudriñarnos, como lo leíamos, ¿no? A ver los detalles menos manifiestos, y Dios comienza a manifestarlos, es ahí donde vamos a entrar en un proceso de comenzar a hacer cambios en nuestras vidas, de comenzar a dejar que el Espíritu Santo entre en lo profundo de nuestro ser y comience a exponer las cosas que pensamos que tal vez nunca hubiésemos tenido nosotros en nuestro ser. Ahora dice: pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a Dios: pruébame? No es fácil decir esto. Cuando hacemos una prueba en la escuela, pues a lo mejor es un poco fácil, ¿no? De que te pongan a hacer un examen para ver qué tanto sabes, para ver cómo vas a salir, para poder ya después trabajar en la universidad. Y sabes, Dios también
quiere probar nuestras vidas, pero aquí el salmista, él le dijo a Dios: pruébame, pruébame. Yo quiero hacerte o exponerte dos ejemplos. El número uno fue Pedro. Pedro jamás pensaría que él iba a negar a Jesús. Pedro jamás pensó eso. Vemos la vida de Pedro caminando con el Señor Jesús y pues medio arrebatado y ciertas cosas que veíamos, que a simple vista podíamos ver en Pedro, ¿no? Impulsivo, arrebatado, hablaba y era un hombre así. Y fíjate, él jamás pensó que él iba a negar al Señor 3 veces. Luchó entre su fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús con maldición. Pedro estaba tan seguro de su fe antes de la situación en la que se encontraba. Él estaba firme en su fe. ¿Y qué decía Pedro? No, contigo hasta la muerte, Señor Jesús. O sea, él estaba firme en su fe antes de que sucediera cuando arrestan al Señor Jesús y cuando comienzan a decirle: tú eres de aquellos que estaba con Jesús. ¿Y qué empieza a hacer Pedro? El miedo lo paraliza, el miedo lo hace negar a Jesús, el miedo lo hace maldecir. ¿Cuándo en la vida hubiese pensado Pedro que iba a salir eso de su corazón? ¿Por qué? Porque esto que él estaba viviendo era una prueba de fe. Él sabía que si él a lo mejor decía: sí, yo soy uno de esos discípulos, lo iban a arrestar, probablemente lo iban a matar. Entonces el Pedro que decía: no, sí, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo, ahora ese mismo Pedro estaba negando al Señor Jesús. Sara mostró incredulidad cuando Dios le dijo a su esposo que iba a tener un hijo. Y aquí quiero hacer hincapié en que Sara, pues obviamente como esposa de Abraham, veía la fe de Abraham. Ella veía cómo Abraham le creía a Dios. Abraham era esa cabeza de la familia, ese hombre, ese sacerdote que intercedía, que oraba, que amaba a Dios con todo su corazón, que tenía esa comunión. A eso me refiero cuando digo sacerdote, ¿está bien? No propiamente que Abraham fuera un sacerdote, sino que él estaba encargado de su familia, él era el que estaba en esa comunión con Dios constantemente. Entonces Sara podía observar todo esto en la vida de Abraham, la comunión que él tenía, la intimidad que él tenía, y sin embargo Sara se rió de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ella se fijó en todo lo negativo. Esto no puede ser, esto no va a ser porque yo ya soy anciana. ¿Cuándo yo voy a tener un hijo? Entonces en su interior, ¿no? Ella no creyó a Dios y ella se rió, a pesar de caminar tanto tiempo con un hombre de fe. Por esto se le llama a Abraham el padre de la fe. Entonces, y podemos ver muchos ejemplos. El mismo David, ¿no? David, aquel jovencito que Dios ungió como rey y que Dios dijo: voy a escoger a alguien conforme a mi corazón. Y las cosas que llegaron a salir de David, ¿no? Todo lo que él hizo, cómo actuó el gran rey, el adorador, el que buscaba a Dios con todo su corazón. Jamás pensó que iba a ser también, iba a estar viendo a una mujer desnuda y después iba a mandar a matar a su esposo. Y bueno, de ahí se desatan tantas cosas. ¿Por qué? Por eso es importante decirle al Señor: pruébame, prueba mi corazón. Y esto no es algo fácil. La verdad es que
El decirle al Señor, pruébame, no es algo sencillo. Y por otra parte vemos a un Abraham que tanto tiempo esperando la promesa de su hijo, y cuando llega y cuando el Señor le dice, sacrifícamelo, Isaac no tenía 13 años o 14 años, como leemos en las Escrituras, que dice que Abraham le dijo a sus criados, voy a ir con el muchacho a ofrecer sacrificio a Dios. Cuando se refiere a muchacho, no quiere decir que él fuera un adolescente. Los comentaristas dicen que probablemente Isaac en ese entonces ya tendría entre 28 y 30 años. Entonces imagínate, todo el tiempo, los años que vivió con su hijo, enseñándole, amándole, y de repente Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y podemos ver lo que salió del corazón de Abraham. Abraham fue probado con algo que amaba en grande manera, y ese era su hijo Isaac. Y todo el tiempo Abraham le creyó a Dios, desde que les dijo, desde que empezó a preparar todo, desde el momento hasta que le dijo a Isaac que cargara la leña, tomó el cuchillo, pudo haber dejado, no sé, el cuchillo en su casa, ¿no? Y decir, ay, se me olvidó, no sé, algún pretexto. Siempre vemos la fe de Abraham lista. Cuando les dijo a sus criados, voy a regresar con mi hijo, su fe estuvo hasta el último momento, cuando él ya estuvo a punto de sacrificar a Isaac y Dios lo detuvo. Dios vio lo que había en el corazón de Abraham, y Dios se agradó de que, a pesar de lo que Abraham amaba a Isaac, él estaba dispuesto a hacerlo por amor a Dios. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Por un lado vemos a un Pedro que impulsivo y que con todo y lo que fuera amaba a Jesús, y de repente las circunstancias sacaron a flote lo que cuando el miedo lo paralizó y lo que pudo ser capaz de hacer. Gracias a Dios se arrepintió y bueno, su vida fue restaurada, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros siempre tenemos que decirle, Señor, examina mi corazón y pruébame. Porque a veces damos por hecho que porque nos congreguemos, que porque leamos la Biblia, que porque oremos, pues ya no necesitamos ser examinados, ya no hay nada que sacar en el corazón. Y la realidad es que siempre hay cosas que se tienen que perfeccionar. Y ahora te estoy hablando de personas que buscan de Dios. Ahora imagínate, si tú nunca has buscado de Dios, si tú eres de las personas que solamente cuando se acuerda busca de Dios, o cuando a veces solamente en situaciones difíciles, en situaciones económicas, en situaciones familiares, nos acordamos de Dios, en situaciones de enfermedad, entonces ya nos acordamos de Él, pues también, o sea, son cosas que se tienen que ir cambiando, ¿está bien? David abre su alma completamente a Dios, preguntándose si había algún pecado desconocido o no percibido. Esto mostraba que David se preocupaba por la santidad en su vida y cuán humilde era para reconocer que podía haber un camino de perversidad en sí mismo. El hecho de que el salmista, o en este caso, bueno, David le dijera y ve si en mí hay camino de perversidad, ¿sabes? A veces puede haber esos pecados ocultos, a veces podemos tener ciertos sentimientos en nuestro corazón que tarde o temprano van a salir, y es mejor decirle al Señor, muéstralos, exhíbelos, manifiéstalos para que entonces yo trabaje conforme a eso, y nuevamente vuelvo a la humildad, porque a veces podemos decir, no, yo no soy así, no, yo jamás sería envidioso, yo jamás sería celoso, no, yo perdono a todo el que me ofende, y tenemos esa idea, y cuando pasa algo es ahí donde se manifiesta, ¿no? Yo jamás negaría a Dios, como en el caso de Pedro. Entonces fíjate cómo aquí David le estaba abriendo su alma completamente a Dios y quería saber si había un pecado que no había sido percibido por él para poderlo cambiar. Ahora quiero leerte una frase.
Cuando se ora con sinceridad, esta es una oración peligrosa, digna pero peligrosa. Es algo serio orar, porque invita a exposiciones dolorosas, a cirugías, si realmente lo decimos en serio. A veces nada más oramos porque nos acordamos del versículo, ¿no? Examíname y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad, pero no analizamos lo que le estamos pidiendo. Por eso aquí dice que es una oración peligrosa, digna, pero peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque nos estamos exponiendo a que cuando Dios lo saque, esto va a ser algo doloroso. Va a ser algo que cuando se muestre, va a decir, ay, ¿a poco sí soy? ¿A poco yo soy, no sé, rencoroso? ¿A poco yo soy orgulloso? No sabía que yo tuviera este tipo de sentimientos hacia una persona. Entonces esto duele, la verdad es que duele cuando es expuesto y hasta nosotros mismos podemos decir, no sabía que yo pudiera tener ciertas reacciones, no sabía que yo podía actuar de cierta manera con ciertas personas, no jamás pensé que yo me comportaría o que yo hablaría de tal manera. Y es ahí donde viene el cirujano, donde viene nuestro Dios a comenzar a tratar esas áreas en nuestras vidas. Obviamente, si realmente estamos haciendo una oración genuina, decirle, Señor, no importa lo que expongas, no importa lo que manifiestes, yo quiero cambiar, yo no quiero pensar que ya lo he alcanzado todo y que no tengo nada que cambiar, porque todos tenemos cosas que cambiar. Y es ahí donde vamos a entrar en ese proceso, donde Dios va a comenzar a limpiar, donde Dios va a empezar a santificar. Es lo que todo creyente sabio debe desear. Todos los que somos creyentes debemos de desear esto. Señor, trata con mi carácter y saca a la luz lo que esté arraigado, lo que esté muy escondido. O sea, a lo mejor hay ciertas acciones que yo tengo, a lo mejor es porque algo viví en mi niñez, en mi adolescencia, que ahora se está reflejando y que tal vez olvidé o desconozco, y por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que venga y nos enseñe si en nosotros hay un camino de perversidad. Quiero también leerte esto. Algunos comentaristas dicen que el camino de perversidad se refiere a una manera que cause dolor a Dios o tristeza de no andar como Él desea. David estaba preocupado de no andar en el camino correcto. David estaba preocupado porque no quería entristecer el corazón de Dios a causa de sus malos caminos. Así que yo quiero invitarte en esta mañana a que sea una oración constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque la obra principal del Espíritu Santo es la santificación, y nosotros tenemos que ser santificados todos los días, constantemente, aun cuando en un día tú digas, ay no, pues hoy siento que no me porté mal o cosas así. De todas maneras, tú dile, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de maldad y guíame en el camino eterno, pruébame. Aunque no sea fácil, debemos de decirle al Señor, pruébame. Un ejemplo más para concluir, me vino a la mente la vida de Job. Job, un hombre justo, como lo menciona la Escritura. Cuando pierde todo, vemos a un Job que dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero a lo largo de toda la historia de Job y de cómo sus amigos comienzan a culparlo de que probablemente él está en pecado y por eso está en esa condición, y comienza una serie ahí de debates con sus amigos hasta el punto en que Job maldice el día en que nació. Entonces fíjate hasta qué punto él comenzó a hablar cosas que no debía hablar, porque la enfermedad, porque la pérdida de todo lo que tenía, porque le perdió absolutamente todo, y aún su salud fue herida.
Y como dice la Escritura, que Él maldijo el día en que nació. Entonces, todo esto jamás Job pensó que pudiera decirlo. Jamás pensó que él pudiera maldecir el día en el que él nació. Sin embargo, las circunstancias sacaron a flote, entre peor se ponían, sacaron a flote lo que él sintió en ese momento. Entonces, yo quiero animarte a que podamos diariamente decirle al Señor que Él vea lo más íntimo que a nuestra simple vista nosotros no podemos percibir, pero que el Espíritu Santo conoce perfectamente, para que podamos trabajar en ello y estemos sobre todo dispuestos y humildes para que lo que el Señor exponga, pues obviamente nosotros seamos ese barro en las manos del alfarero y podamos dejar que Él nos transforme y nos moldee para ser mejores hijos suyos. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias, Señor, por la palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, y gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas a cambiar todo lo que no está correcto, mi Dios. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.